la capacidad, ¿no? Podría ser exclusivamente horas hombre, que era más mano de obra, y lo que era productos terminados también. Si bien ahora vamos a ver un capítulo que de alguna manera tiene cosas más específicas en cuanto a la programación, pero que de alguna forma son muy importantes en el desarrollo. Van a ver de que en algún caso vamos a observar de que ciertos modelos que utilicemos ahora se van a volver a ver cuando, o los hemos mencionado, si vale el término, ayer a lo largo de lo que era la exposición de los grupos. Tiene una relación directa, ya todos estos algoritmos, porque al final son algoritmos, tienen relaciones directas en cuanto a la forma, a su uso y a la metodología. La metodología al final es el resultado de la ecuación o la función que se encuentra, ¿sí? Y hacemos una simulación, como algunos casos lo hicieron, ¿no? Pero la idea, les vuelvo a recalcar lo que les decía ayer, era que ustedes conozcan el origen de esos algoritmos, ¿no? El origen y el porqué de algunas cosas, por qué multiplicamos, por qué sumamos, por qué restamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese era el detalle, digamos, y el objetivo de lo que ayer veíamos, ¿ok? Para este último trabajo, al final les voy a mencionar, va a estar un poco relacionado con esta temática, pero desde otro punto de vista, ¿ok? Entonces, veamos lo que es la programación de operación. Y básicamente, hasta la anterior semana, si se han dado cuenta, para hacer la elaboración del trabajo, hay que sacar ciertos datos, ¿no? En la empresa, en la práctica, estamos hablando del proceso productivo generalmente, ¿no? De las capacidades de producción, de la forma en que se la hace. Y ahora vamos a hablar un poquito más, como en la última parte, ayer algún grupo lo mencionaba, es las de estándares. Lo más complejo en una industria, en un proceso, es la de obtener la receta, el estándar de las producciones, es decir, en el manual del procedimiento. Estandarizar esos procesos siempre es complejo. En ingeniería de métodos ustedes realizaron esta estandarización de alguna manera, ¿no? Y además de que la estandarización es un requisito fundamental, si nosotros queremos certificar con un sello de calidad a un determinado proceso y o producto, ¿no? O incluso a lo largo de todo el proceso. Entonces, la estandarización, llevar los parámetros, ¿sí? que uno tiene y llevarlos a un nivel en el que nosotros podamos manejarlos y manipularlos como más nos convenga y simular además esos procesos, ¿no? Para poder proyectar de alguna forma y poder tal vez anticiparnos a ciertos eventos que podrían llegar a ser adversos, ¿ok? Podría ser. Entonces, cada uno, ¿sí? De los procesos que ustedes vean y observen, siempre son objeto de ser mejorados, ¿no? Siempre lo son. Entonces, a lo largo de un determinado proceso, a lo largo de una trayectoria de tiempo y experiencia, ustedes, en cualquier tipo de proceso de servicio de un bien, el objetivo siempre va a tratar de ser, en primer lugar, la de estandarizar, la de entender las variables involucradas y, obviamente, la de que mejoremos o encontremos alguna metodología que permita mejorar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Es mediante los modelos econométricos que ayer veíamos, ¿sí? A lo largo, obviamente en diferentes ámbitos. Hay muchos, ¿sí? Hay muchísimos. Ya no son los únicos que ayer mencionaron algunos compañeros. Hay
una infinidad de funciones que hacen que podamos mejorar ciertos aspectos. Y en algunos casos les va a tocar a ustedes sacar un modelo matemático en función de las características y que ésta obedezca al comportamiento del producto o del proceso que estén analizando. ¿Okay? Entonces, la programación de operaciones, ¿qué es? Simplemente es la gestión industrial, pero a corto plazo. ¿Ok? A corto plazo. Es decir, son respuestas casi inmediatas que tienen mucha relación con lo que es el justo a tiempo, porque esos son de corto plazo y además nos dan tareas de que programemos para un determinado tiempo, pero que este tiempo no sea muy prolongado, que sea lo más cercano posible, o que simplemente lo programemos de acuerdo al pedido más cercano que se dé. La programación de las operaciones también van en ese sentido, ¿sí? Es el proceso detallado de asignación de recursos. Podríamos hablar de recurso humano, maquinaria, equipo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fundamentalmente. La parte de materiales todavía la vamos a ver en una segunda parte, en un segundo capítulo, que sería el capítulo número 5, pero va complementándose en este capítulo también con ese aspecto. Organizar tareas en una secuencia lógica. Ahí está lo que les mencionaba al inicio, la estandarización. La estandarización de todas esas actividades que están involucradas, ¿no? Desde un inicio de la producción de un determinado producto o servicio hasta la entrega final, que sería el consumidor. Entonces, hay que estandarizar. Alguien dice, ya el producto sale de la industria y de ahí pare de contar, nos deshacemos o nos deslindamos de responsabilidades. No es así, ¿no? El proceso termina en el consumidor final. Obviamente puede haber consumidores intermediarios, que serían las tiendas de distribución, ¿no? Pero aún así, la tienda de distribución, en algún caso, y por políticas de cada empresa, puede llegar a devolver productos a la empresa como tal, porque tal vez no ha cumplido ciertos requisitos que el cliente había solicitado, ¿no? Entonces, el estandarizar los procesos, el estandarizar el modo, la metodología de la producción y la distribución es vital para un buen funcionamiento y una muy buena programación. Entonces, todos estos aspectos, nosotros a veces, como les digo, terminamos cuando ya terminamos, decimos ya está en almacén y todo, listo, y la respuesta es no. A veces pensamos en ese sentido, ¿no es cierto? Nos deslindamos de la responsabilidad, yo ya hice mi proceso, ya terminé y listo, ¿no es cierto? La mayoría va en ese sentido. ¿Y esto a qué se debe? Simplemente al hecho de que no se ha socializado tal vez en un 100% en todas las áreas involucradas dentro de la organización. Te puede dar en ese sentido, claro, siempre es bienvenido el aspecto de todos deberíamos de empujar para el mismo lado. En la política, en el papel, está en ese sentido, pero en la práctica lo más probable es que no. ¿Ok? Entonces es eso. Y de alguna manera también vamos a sincronizar, de acuerdo a la capacidad, obviamente, de la empresa o de los organizaciones. ¿Okay? Algunos conceptos que debemos considerar para su desarrollo, ¿no? Para una muy buena programación. Y obviamente existen varios, yo les vuelvo a recalcar, la bibliografía en este aspecto es muy amplio, ustedes han debido ver, y cualquier libro de administración de empresas o administración de operaciones u organizaciones y van a encontrar conceptos que van a coadyuvar y van a nutrir su conocimiento para poder desarrollar este tipo de acción. Lo que les decía, tiene que haber una secuencia, ¿sí? Un orden exacto de los trabajos, de las actividades, ¿no? Que
se van a programar en un determinado equipo maquinario. No es lo mismo hacer primero lo más difícil que lo que vence más pronto. Ahí hay un dicho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente, a ver, podemos empezar, como alguien dice, por lo más complejo, pero esto no garantiza que cumplas tal vez los requerimientos de la demanda, ¿no? Y eso obviamente va a hacer que entremos en un conflicto de intereses, ¿no es cierto? El orden, la secuencia está definido de acuerdo al proceso que uno puede llegar a concretar a lo largo de un determinado tiempo. La carga en máquina, que la distribución de la carga de trabajo entre los centros disponibles, ¿no es cierto? ¿Cómo deberían de estar? Y a esto iba en algún concepto que en algún momento les había mencionado, lo que son los balances de línea. Les vuelvo a recalcar, no es lo mismo hacer un balance de línea que un balance de básico. En el balance de línea se toman factores incluso de tiempo, incluso de densidad del flujo que se va a obtener, ¿no? E incluso hacer ciertas aproximaciones en cuanto a el tipo de producto y qué tipo de mezcla se va a considerar en un determinado proceso. Entonces, esta distribución en máquina debe ser, como se dice, lo más coherente para un buen flujo, ¿no? Aquí el reto es evitar que una máquina esté quemada o que no funcione o que se atasque, ¿no es cierto? Obviamente esto va a provocar un retraso en el proceso, ¿no? Y obviamente al final lo que digamos se ha requerido, que eran 10 unidades, podría ser que al final solo tengamos 8. Entonces hay que tratar de evitar esta situación. Lo que les digo, el papel aguanta todo. Nosotros podemos tener el mejor plan maestro de producción, pero puede haber factores externos e internos que pueden perjudicar el desarrollo, ¿sí?, de todo el proceso productivo que se está realizando. Entonces, son situaciones que se van a dar. Obviamente, aquí vamos a ver que posiblemente la capacidad, y esto va en el balance de línea, posiblemente la capacidad instalada sea mayor. Sí, puede llegar a darse, ¿no? Y obviamente esa capacidad disponible se la tendría que distribuir de forma equitativa, ¿no? Obviamente si es posible, porque si hablamos solamente de la máquina va a ser bien complicado, salvo haga una multiplicidad de lo que son procesos, ¿no? Tal vez un equipo muele, mezcla, puede darse, ¿no es cierto? Mide parámetros, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí tal vez no entra el concepto, pero por lo demás entraría, ¿ok? Temporizar es estandarizar igual, ¿no? Estamos pero hablando ya de tiempo, ¿no? De tiempo, de inicio, de fin de un determinado proceso. Ahora, este tiempo, como menciona ahí, ¿no? Considerado que en la industria real siempre hay imprevistos, siempre hay. Obviamente lo que se hace es tratar de evitar que estos existan, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente, a ver, nosotros podemos hacer un buen estudio de métodos en cuanto a estándares y tiempos, pero, sí, imagínense, solamente es un comentario, tal vez en toda la ciudad de La Paz ha habido un apagón y listo. Sí, por más que el apagón sea de un minuto, el volver a reencaminar los equipos, reajustar los equipos, por lo menos nos va a llevar entre 10 a 20 minutos. Y ahí esos 10, 20 minutos ya de alguna forma han perjudicado nuestro proceso continuo. ¿Ok?
Estos imprevistos siempre se dan. Miren, a comentarios simplemente, por ejemplo, ha habido imprevistos y los que tal vez trabajan en algunas industrias o empresas, después del decreto de la levantada de lo que son las subvenciones a los hidrocarburos, que creo que era un martes o un miércoles, no recuerdo muy bien, pero al siguiente día todavía era un día laboral, que yo recuerdo. Pero, si se han dado de cuenta y algunos tal vez han tratado de ir a ver qué es lo que sucedía, muchas industrias, ¿sí? Muchas industrias dejaron de trabajar, ya muchas conocidas. Entonces, esto obviamente ha afectado. Es lo que lamentablemente se puede presentar y como les decía, este decreto en cuanto a todos estamos esperando que sea este año, ¿no? Febrero, marzo, mediados de año, no lo sé. Pero de repente sucede este tipo de imprevistos y obviamente estos no las vemos venir, no se las puede estimar de ninguna manera, ¿no? Entonces, hay situaciones inevitables, como quien dice, ¿sí? En las que lamentablemente nos vamos a ver atrapados entre la espada y la pared, porque ya les dije, al ingeniero lo que le pide son resultados, no pretextos. Hay que tener mucho tino. ¿Qué vamos a decir o qué vamos a hablar en esta situación cuando nos toque vivir? ¿Sí? Entonces, la toma de decisión es vital. Estos factores no se pueden programar, no se pueden evitar, ni siquiera estimar. Sí, pero ahí entra también lo que son los planes de contingencia. Ahí entra también el aspecto de los datos históricos, ¿no? Su importancia para saber cómo era el comportamiento, tal vez a una situación similar. Podemos aproximarnos, ¿ya? Podemos, pero la idea es amortiguar, que el daño no sea tan colateral, más al contrario, sea un daño asimilable, digerible y que de alguna manera la organización no se vea tan perjudicada. Entonces son situaciones, ¿ya? Que se dan, ¿ok? Y que bueno, esta situación tiende en nuestro país, más que todo en nuestra ciudad, a ser frecuente. Lamentablemente, podemos decir, ¿no? Alguien puede hacer un estudio de cuántas veces ha parado y eso van a ser el día de hoy, ¿no? Ese es el próximo trabajo que se va a realizar. ¿No? Uno puede decir cuántas veces ha parado una industria, ¿no? O la organización. Sí, puede ser, ¿no es cierto? Y obviamente, entonces, a esas situaciones se dan cuando nosotros no conocemos ciertos parámetros o estándares en cuanto a datos históricos, ¿ya? Entonces, pero podemos aproximarnos, ¿sí? Podemos, ¿ok? Es como una enfermedad, ustedes se conocen su organismo, ustedes saben cuántas veces al año se pueden llegar a enfermar, un resfrío, no sé, es lo más frecuente. Ustedes saben si son propensos a resfriarse o no, bajo qué situaciones, bajo qué consideraciones, en qué tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, son aspectos que uno lamentablemente tiene que tomarlos en cuenta. Y la programación, ¿sí? El plan maestro de programación eh, nos dice en teoría que no, deberíamos evitarlo al un 100% y que un buen plan es que en aquel que no hay paradas, no hay imprevistos, ¿sí? Pero esto generalmente ocurre, ¿sí? No es porque uno quiera.
es que lamentablemente están esos factores externos que hacen que evitemos de alguna manera ciertas circunstancias que se dan, ¿no? En nuestro país, en nuestra ciudad, como la ciudad de La Paz, lamentablemente en ese sentido es súper fregado, ¿no? Nadie sabe lo que va a pasar mañana, nadie sabe quién va a salir a marcha, de qué va a haber, sí, pero no sabemos de qué ámbito, por ahí justo tus operarios han decidido ir a marchar y listo, ya el plan ya no funciona, ¿ok? Entonces, pero trataremos siempre de que estas sean lo más relevantes posibles y lo más reales considerados en la industria. ¿Ok? ¿Qué estrategias? Pero estas estrategias que voy a mencionar acá, digamos, o para poder, cómo podemos tal vez plantearnos o cómo podemos tratar de evitar. Ya son casualidades, ¿no? Yo lo digo así porque el hecho de tener en teoría ciertos aspectos no garantiza que esa misma aplicación en la industria tenga una respuesta del 100%, ¿no? Es bien relativo ese tema, ¿ok? Entonces, a ver, no sé qué pasó, por qué nos salió. A ver, ahí está. No. Acá estaba. ¿No? Espéralo. No sé qué sucedió. Entonces, como les decía, las estrategias se pueden dar en un ámbito, digámoslo así, de acuerdo a las necesidades que cada uno pueda tener. ¿Ok? Una de las estrategias que se toma en este plan maestro de programación es hacia adelante. Ayer alguien hablaba, ¿no es cierto?, de cómo podemos nosotros hacer un modelo hacia adelante. Programa el trabajo lo más pronto posible. Se usa para saber la fecha de entrega más temprana que podamos nosotros ofrecer un detalle. Como estrategia, podemos nosotros plantearlos siempre y cuando sepamos, ¿no?, el hecho de, ¿cómo se dice?, saber cuáles son los requerimientos, ¿no?, de nuestro producto y obviamente saber el proceso, ¿sí? Podemos hacer eso, ¿ok? No sé si tiene tal vez alguna duda, no sé, parece que alguien me está escribiendo que hay un problema. ¿Está todo tranquilo? Por favor, me confirman. Hola, hola. ¿Se me escucha sin ningún problema la presentación y todo? Sí, 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 todo bien. Sí. Ok, ya. Creí que había algún problema porque... A ver. Costa Rulente, estos días de la internet, tal vez por las intensas lluvias, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, en ese sentido, continuamos. Lo otro es la programación hacia atrás, ¿sí? Que simplemente partimos de la fecha de entrega preventiva o prometida, perdón, y se restan los tiempos de proceso, ¿no? O sea, cuánto vamos a necesitar de tiempo y en función de ello podemos llegar a saber si se va a poder terminar o incluso, como dice ahí, ¿no? ¿En qué momento podemos empezar para determinar? Entonces, es decir, por así decirles, ¿no? Yo tengo que entregar 10 sillas para este domingo y, por así decir, 10 sillas, pero cada día en mi proceso hago 5 sillas. Entonces,
Yo quiero entregar el domingo y cada día hago 5 sillas, entonces lo más seguro es que el proceso lo inicie el día viernes. Entre el viernes y el sábado produciría mis 10 sillas y obviamente el domingo estaríamos entregando, ¿no? El famoso just in time, ¿sí? Pero les vuelvo a recalcar, la programación lo ve en ese sentido, el papel lo ve en ese sentido. Pero ¿qué tal? Yo he programado, lo voy a colocar entre el viernes y el viernes hago 5, el sábado hago 5 y el domingo entrego los 10. Pero ¿qué pasa si hay un imprevisto el sábado? ¿Sí? El imprevisto puede ir enfocado a que posiblemente 2 horas se haya parado la producción. Y esto va a afectar en mi resultado final. ¿Sí? Ya no van a ser, así decir, si era un turno de 8 horas, ya no van a ser 8 horas, simplemente van a ser 6. Todos esos aspectos, las consideraciones que se debían de realizar, lamentablemente son imprevistos, ¿no? Que se puede controlar en un mínimo, en una mínima proporción, ¿no? Pero generalmente no. Entonces, es bien complicado, ¿no? En un momento, perdón, normal, en condiciones normales, obviamente la programación es bien importante, ¿no? Ahora, con esto, ¿qué esto quiero decir? Que una programación de este tipo tiene que ser lo más flexible posible. Se tiene que tratar de que el daño productivo que se dé sea lo menos posible. Esto va a ir a un plan de contingencias que nosotros podemos plantearnos, ¿ya? De acuerdo a la evolución histórica que se ha tenido de este producto. ¿No? Y obviamente al comportamiento en el mercado, porque sube, porque le da la gana, perdón, sube de precio o baja de precio, ¿no? Hay motivos, hay factores que han hecho que esto ocurra. Entonces, son situaciones, ¿no? Son situaciones que ustedes tienen que considerar. La producción y la programación. Obviamente lo que les decía, programación en operaciones es de corto plazo, la reproducción es de largo plazo, pueden considerarse meses o semanas, pero en cambio la programación pues, es diaria, turnos e inclusive por hora, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? Uno, por ejemplo, es a pedido, ¿no? Ya les va a tocar por estar en planta y listo, va a venir ingeniero, por favor, hoy se produce 500 hectolitros de leche con sabor a frutilla, ¿no es cierto? Para hoy, listo. Y esa es la programación por operación. ¿Qué necesito? ¿Cuántas horas necesito? ¿Cuántas horas hombre? Etcétera, etcétera. ¿Qué materia prima? Todo eso lo ves para ese día, para ese turno. Pero no es lo mismo decir, a ver, ingeniero, necesito 10.000 hectolitros de yogur saborizado, ¿no? Ensachetado para fin de semana. Eso ya es una planificación de la producción. ¿Sí? Ya es de un periodo, si bien es corto, pero de alguna manera tiene ese tiempo, ese lapso de tiempo que esto cambia. ¿Ok? Entonces, hay situaciones en las que nos tenemos que dar de cuenta de qué es programación de reproducción y qué es programación de operaciones. El detalle va a ir enfocado a una familia de productos, cantidades totales, como les decía. En cambio, la programación de operaciones va más a tareas más específicas. Para un producto específico puede ser los operarios horas hombres que necesitarán con experiencia, sin experiencia, o simplemente un operario, ya se va asignando los recursos necesarios para su producción. ¿Cuál es el objetivo de cada uno de estos? Asegurar que haya materiales y obviamente la capacidad necesaria, hablamos de la producción, de la planificación.
En cambio, en la programación asegurar el flujo de trabajo no se detenga de ese día, lo que les menciono. Pero les vuelvo a recalcar, en nuestro país, en nuestra ciudad, es bien sui generis esta situación. Puede ser, sí, obviamente en la mayoría de los casos, las operaciones diarias cumplen su objetivo, ¿no? Cumplen su objetivo. Pero hay en algunos casos que no se pueden cumplir estos objetivos y hacen que haya una distorsión en la producción final, ¿no? Entonces, son aspectos, ¿no? Que nosotros tenemos que considerar, ¿no? Lamentablemente para nosotros, como ingenieros industriales, no hay la palabra, bueno, se paró la producción y listo. No hay eso para nosotros, ¿no? Si se para la producción, tiene que haber un plan de contingencias que amortigue esta situación. Cuando alguien dice se paró la producción, ya está en el ojo de la tormenta, ¿no es cierto? Porque tal vez no ha preveído o tal vez no tiene un plan de contingencias o simplemente no tiene la capacidad de tomar una decisión inmediata. ¿Okay? Las decisiones se toman de forma inmediata. No es esperar, como les había mencionado anteriormente, a qué es lo que puede pasar o hasta que llegue a alguien que preguntar. ¿Sí? Son situaciones que lamentablemente en las que nosotros tenemos que estar preparados y poder asumir. Ciertas responsabilidades y además tomar decisiones, que es lo más importante, ¿no? Lo más que es fundamentales. Hay otras, sí, pero que estas, digamos, son las más elementales dentro de lo que es la planificación de las operaciones, de la producción, perdón, y lo que es la programación, ¿ok? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta acá, por favor. Ok. Bien. Entonces vamos a hablar del programa maestro de la producción. PMP, PPM, digamos, son las siglas. PPM es las siglas en inglés y PMP las siglas en idioma español. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el programa maestro de producción? Les había mencionado anteriormente, es simplemente la programación de operaciones, pero ya de alguna manera utiliza la metodología que está planteado en el modelo. ¿Okay? Ya hace una relación del mismo para poder encaminar y hacer lo que es la programación de la producción o el plan maestro. Como menciona, es como el contrato entre el área comercial y la planta de producción. ¿Sí? Eso es el plan maestro de la producción. Es decir, ¿por qué dice como contrato? Es como decir, ¿no? El área comercial o el marketing o lo que son las ventas nos dan no las instrucciones, pero sí nos dicen para tal fecha se requiere tal cantidad del producto A, B, C, D. ¿Sí? Y el área de producción, el área de planta, simplemente dice, ok, estará listo para tal fecha. Un contrato, un compromiso entre partes con el fin de cumplir los objetivos de la organización. ¿No? No es simplemente una lista de deseos, como dice, no, es un plan detallado que establece qué productos finales
se deben fabricar. ¿Cuándo y en qué momento exacto? Semanas. Sí, lo que les mencionaba, ¿no? Va a depender de cuánto requiero yo en la elaboración de determinado producto, ¿no? Y qué requiero también en cuanto a materiales, maquinaria, horas hombre, todas esas situaciones que nosotros podemos. ¿Ok? Entonces, todos estos datos, de alguna manera, ustedes los tienen que tener, ¿no? Porque es la base, porque si no, no voy a poder hacer nada, ¿no? Y ustedes tienen que averiguar de cómo es el comportamiento y qué es lo que yo necesito para poder, de alguna manera, manejar este programa, manejar este plan maestro, ¿sí? De producción, ¿ok? La puedes plantear de la forma más sencilla, haciendo una ingeniería de métodos y haciendo las capacidades involucradas por operación unitaria, sí las puedes hacer. Es una forma, digamos, más aconsejable y poder de alguna manera también que este proceso que nosotros estamos planteando sea lo más cercano a la realidad de la organización, porque al final es eso, ¿no? Entonces son situaciones, ¿no?, que ustedes tienen que ir viendo para que el análisis que ustedes realicen sea del mejor resultado posible. No, eso es más que todo, ¿ya? ¿Qué elementos fundamentales considera el plan maestro de la producción? Primero, lo primero, la demanda. ¿Sí? Incluyendo, dice, incluso el pronóstico de ventas en base a datos históricos. Y aunque el comportamiento para ciertos productos puede llevar no solamente de forma lineal, sino cíclica, y inclusiones iniciales de las que se habían partido, ¿no? Y ahí ustedes pueden aplicar un modelo que de alguna manera permita que se asemeje al comportamiento de la demanda de tu empresa, ¿sí? Es simplemente ello, ¿ok? Los pedidos, ¿no? Órdenes que sean reales, ¿no? Que ya estén de alguna manera definidos y establecidos, es decir, que no en un momento dado, ¿no?, que un determinado pedido se diga, no, se ha suspendido el pedido, por favor, ya no. No hay eso, ¿no es cierto? No podemos nosotros de alguna manera caer en esa situación por el simple sentido de que ya pues uno puede iniciar el proceso productivo y los materiales, las horas perdidas, el uso de equipos y maquinarias ya está definido, ¿no? O sea, son aspectos que ustedes no se pueden dar el lujo de decir, sí, no se va a trabajar porque se ha cancelado la orden, ¿no? Ok, a ver, no sé qué pasó. Me falta uno. A ver. A ver. Y obviamente tiene que estar acá como algo fundamental y elemental, que es el inventario inicial. Porque este es lo disponible para un siguiente periodo. Incluso si hablamos en días de lo disponible para el siguiente día. ¿Ok? ¿Cuántas unidades tenemos físicamente? No teóricamente. Esas tienen que ser visualizables, ¿no? Es decir, que tengamos que tener
un dato real, ¿sí? Tal vez, como se dice, una documentación respaldada por parte del responsable correspondiente, y esto de alguna manera va a hacer que garantice la existencia de este inventario, ¿sí? Y ahí bien claramente dice, ¿no? ¿Cuántas unidades tenemos físicamente en almacén? Al inicio del periodo que sería el próximo, para saber si es necesario producir más, ¿no? Entonces, han visto cuando hacíamos esa simulación del promedio medio móvil, del precio móvil, eh, había un momento en que podía salir negativo, ¿sí? En cuanto a los perjuicios que probablemente se hayan dado, ¿no? De los inventarios. Puede darse porque nos pueden decir que, ¿no? En almacén tenemos 100 unidades de tal producto. Y que probablemente el responsable del almacén no lleve una ficha de control y haya manejado o confundido algunos datos. Obviamente esto puede llevar a una mala información. La coordinación entre los involucrados tiene que ser abierta y muy grande y amplia a la vez. ¿Ok? No es simplemente creer lo que nos lo dicen en respectivas áreas. ¿Ok? Por eso en su momento les indicaba también de que ustedes cuando se ven involucrarse en una organización, lo primero obviamente es dominar el proceso que les han encomendado y lo segundo es dominar absolutamente cada uno de los proyectos, o digo, de los procesos que involucran a tu proceso. ¿Sí? Esto es una manera de garantizar que la información que te están dando es real y verídica. ¿Sí? Porque les vuelvo a recalcar, en grandes industrias eso todavía no puede verse, pero en medianas, pequeñas industrias ese aspecto se puede llegar a ver. ¿Ok? Entonces, como dicen, no todo lo que dicen es cierto. ¿Sí? Hay que cerciorarse siempre de lo que se está dando. ¿Ya? Ok. Bien. Las barreras de tiempo, ¿sí? Es otro elemento fundamental. Puede haber una zona congelada, como menciona, que es el periodo cercano donde no se permiten cambios de material, ¿sí? El material ya está en la maquinaria. Pueden ser zonas flexibles, que el periodo donde se puedan hacer ajustes según la demanda. ¿Ok? Ahora bien, en un periodo cercano donde no se permiten cambios en el material, ¿sí? Porque esto ya está en proceso, porque eso es lo que significa, que ya está en proceso, pues les decía, no es parar la producción, paren la producción, ya ahorita ya no vamos a hacer más raquetas, vamos a hacer sanitas, no hay ese aspecto, ¿sí? Uno empieza el proceso, la producción, y esto es hasta el final, como quien dice, ¿no? Tiene que terminar, concluir de acuerdo a los pedidos realizados o la planificación o la programación de la producción de ese tiempo o de ese periodo, de ese turno, etcétera, de cómo se lo toma. ¿No? Es vital. Estamos hablando teóricamente ahorita. A la hora de la verdad, a cada uno de ustedes les va a tocar hacer una programación de la producción diaria de hoy. Y hoy, pues les decía, en algún caso van a ser totalmente autónomos en la toma de decisiones. ¿A qué me refiero? Que nadie les va a decir qué producir. Porque tal vez no ha llegado un pedido, o porque tal vez no hay una demanda, o porque tal vez
hay un conflicto externo que dice, bueno, no sabemos lo que va a ocurrir pasado, mañana, etcétera, etcétera, y no sabemos cuánto va. Pero ahí está tu experiencia, la experiencia de cada uno, la sapiencia, como se dice, y poder decir, bueno, a ver, la tendencia de las ventas son del producto B, luego la del E, luego la del A, etcétera. Entonces priorizaremos este producto. ¿Ok? Se puede dar en ese sentido, ¿no? Porque no vas a una industria, una planta, y dices, bueno, hoy no vamos a trabajar porque hay bloqueos, ¿no es cierto? No hay trabajo, no sé, o no había pedido, ¿sí? No te puedes dar ese lujo, ¿no? El lujo porque mucha gente trabaja demasiado tiempo y esta gente es tan experimentada que domina el área de proceso y que de alguna manera, ¿no? De alguna manera, si contrato a otro personal, no va a ser lo mismo, ¿sí? No va a ser lo mismo, voy a tener ciertas dificultades en el desarrollo y en la encaminación de mi nuevo proceso, ¿no es cierto? Porque estoy empezando de cero con un nuevo operario o nuevos operarios y esto hace pues que de alguna manera nos perjudiquemos, ¿ok? El periodo donde se pueda hacer ajustes según la... Por eso ahí no existen periodos. Ahí yo les decía, por ejemplo, a algunos de los grupos, ¿qué pasa si no tienes un dato? ¿No? ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actúas? ¿No? Y ahí están los métodos. Alguien decía, puede hacer una interpolación, sí, hacer un método numérico, sí, y de alguna manera posiblemente voy a hacer una estimación, obviamente estoy haciendo una estimación, pero que va a ser cercana a lo que estoy buscando, que me va a servir de un referente a lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? No es decir, bueno, no hay datos y se acabó el problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Porque recuerden una cosa, jóvenes. Hoy en día encontrar datos de muchas organizaciones es súper sencillo, ¿no? Puedes encontrar, pero tal vez lo único malo es que tal vez no estén actualizados a un determinado año, pero existen. Pero hablemos hace unos 10, 20 años atrás, 20 años. Esta situación no se daba. ¿No? ¿Y cómo hacían en ese entonces nuestros colegas, ¿no es cierto? ¿Cómo pronosticaban, cómo manejaban la programación de la producción? Lo decimos como sea y ya, ¿no? No es eso, ¿no es cierto? Son situaciones y ahí es donde uno decide y ahí es donde uno realmente piensa y dice, yo estoy hecho para esto, ¿sí? Porque, ¿cómo se dice? La programación a veces la podemos hacer bien bonita, etcétera, pero en la mayoría de los casos son imprevistos que se presentan y hay que adecuarse y sentarnos y decir, yo voy a hacer esto. ¿Sí? La capacidad de la planta. Obviamente que programar más de lo que puedes producir. Y aquí se ve en lo que es en un determinado proceso, ¿no es cierto? Si te piden 100 unidades y tu capacidad es de 60, obviamente no, a ver, a primera instancia no vas a cumplir, ¿sí? ¿Por qué? Porque te están pidiendo que hagas más de lo que tú tienes, o que gastes más de lo que tú tienes, ¿ok? A eso me voy con lo que es la programación, ¿no? Que no se puede programar más de lo que uno tiene en cuanto a las capacidades. Hay una pequeña cantidad disponible que
puede de alguna manera ser comprometido. ¿Sí? Es parte, obviamente, de un inventario y producción programada, pero que de alguna manera no se ha visto comprometida con unos pedidos específicos. Y además, el dueño, o que el equipo de ventas suele prometer a nuevos clientes. A ver, al área comercial, esto veíamos, lo que le interesa fundamentalmente es vender, ¿no? Lo más que se pueda. Muchas organizaciones a sus vendedores o a sus promotores, ¿no es cierto? Por objetivos cumplidos, etcétera, etcétera. Y obvio, ellos van a querer vender lo más que se pueda, ¿sí? Van a querer hacerlo. Pero lamentablemente la capacidad, posiblemente de todo lo que se han comprometido en el área de ventas, ¿no? Pues les vamos a dar 200 unidades. Vamos a triplicar turnos, lo que ustedes quieran. Pero posiblemente tu capacidad no esté, ¿sí? Ni incrementando los turnos, las horas de trabajo, ni nada. ¿Sí? Hay situaciones que de alguna manera se dan, ¿no? Es como lo que está pasando en este país, ¿no? La subvención estaba ahí y en teoría lo que se pagaba ya al final se agotó y obviamente ha habido un punto de quiebre para que esta subvención se quite, ¿no? Pero lamentablemente, ¿qué es lo que ocurre, no? Este efecto es efecto dominó que hace que otros productos suban, etcétera, etcétera. No son situaciones, pero ya están fuera del contexto de lo que estamos viendo, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta hasta acá, por favor. O es que todo está acá. Es teórico, ¿no? Esa es la parte teórica, pero que es vital para el entendimiento de cómo se hace la metodología en la resolución de algunos ejercicios o algunos estudios de caso, como veremos. ¿Está claro? Bien, entonces, si no hay ningún inconveniente, vamos a continuar y de alguna manera vamos a ver algunas situaciones que ustedes también tengan que tener en consideración, ¿ya? Vamos a hacer también un pequeño y también vean qué es lo que se requiere, ¿no? ¿Qué datos necesito? ¿Sí? Si quieren, ¿no? Para ver cómo hacer, ¿no? Y hacer esta programación de alguna forma. Todo de tomar decisiones, ¿no? Este estudio, este análisis, cada uno de ustedes lo tiene que ir realizando lo antes posible, porque caso contrario no les va a dar el tiempo, ¿no? El tiempo, como se dice, es nuestro peor enemigo y lamentablemente se da en ese sentido, ¿no? Todos de alguna manera se ven involucrados en la temática de la programación. Nosotros, por ejemplo, programamos nuestra vida de forma diaria, ¿ok? De forma diaria, ¿ya? A ver, antes de continuar, vamos a llamar a lista, ¿listo? Adriasola Arce. Adubiri Ramos. Presente, ingeniero. Alanoca Apaza.
Alave Kea, Presente, ingeniero. Alegría Caleb, Presente, Inge. Arancidia Vera, Presente, ingeniero. Asturizaga Pérez, Presente, Inge. Maidana Aliaga Yanin, Maidana Aliaga, Bayón Tambo, Maidana, Presente, Inge. Bernal Coronel, Presente, ingeniero. Bernal Flores, Presente, Inge. Calizaya Quispe Yadía, Presente, ingeniero. Calizaya Ayala, Presente, ingeniero. Cano Peralta Katia, Casablanca Flores, Presente, ingeniero. Casilla Calizaya, Presente, ingeniero. Castillo Capcha, Castro Laura, Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Mandillo Choquecota, Presente, ingeniero. Chávez Sanizo, Presente, ingeniero. Choler Casillo, Choque Chambi Wilmer, Presente, ingeniero. Chuquiña Condori Oscar, Presente, ingeniero. Condorcet Kisbert, Condori Guayna, Presente, ingeniero. Coyo Luque, Presente, ingeniero. Dueñas Limachi, Presente, ingeniero. Escobar Mamani, Presente, ingeniero. Flores Halcón, Gladys, Presente, Inge. Flores Gallegos, Presente, Inge. Flores Zurita, Gámez Díaz, Presente, Gámez ingeniero. Díaz, Presente, presente. Gutiérrez Rafael, perdón, Presente, Inge. Huanca Laura, perdón, Jaira, ok, ya no veo Presente, bien. ingeniero. Jiménez Poma, Presente, Inge Jiménez Poma. Jiménez, ya. Jordan Velázquez, Presente, ingeniero. Lazo Llana, Lazo Llana, Presente, ingeniero. Mamania, perdón, Maidana Aliaga y ya le amé, ¿no? Mamania Pasa Carlos, Inge, se soltó mi nombre. Mamá ni a la toca.
Mamani pasa Carla, perdón. Presente, Mamani Inge. Berríos. Heidi. Presente, ingeniero. Presente, Mamani Vázquez. Mamani Marisol. Presente Inge. Mamani Jenny. Presente, ingeniero. Miranda Chaca Mary. Presente, ingeniero. Nat Roche Wendy. Presente, Inge. Quispe Calle Stephanie. Presente. Quispe Casizales Cristian. Presente, Inge. Quispe Limachi Shirley. Presente, ingeniero. Quispe López Dioselin. Presente, Inge. Quispe Eric. Ramírez Alanoca Javier. Presente, ingeniero. Ramos Tambo Daira. Presente ingeniero. Ramos Tola Alex. Presente, Inge. Rojas. O perdón, Presente. Rojas Marian, ¿no? Sí, Inge. Presente. Romero Tinini María. Presente Inge. Rondo Catare Yuli. Presente, Inge. Saavedra Aguilar. Presente Inge. Salinas Pinedo. Presente, Inge. Sir Paticona Wilder. Presente, ingeniero. Surco Gisbert. Presente, ingeniero. Torrico Cajas, perdón, Gabriel. Presente, ingeniero. Tuco Laura. Presente, ingeniero. Valdivia Méndez. Presente, Inge. Bedia Tarki. Presente, Inge. Zúñiga Castillo. Presente, Inge. Kanki Orozco. Paco Guachaya Bani. Presente. Calamani Ticona Ivette. Presente. Susara Marca. Presente. Inge, Flores Zurita me anotó. Huanca Cóndor y Mariela. Presente, Inge. Huanca Condori. Conde Quispe Joel. Presente, Inge. Conde Quispe Joel. Y Ticona Tarqui. Presente, Malcolm. Inge. Ok, Ingeniero. bien. Maidana me llamó Inge, dos veces. buenas tardes. Sí, Maidana está. Inge, Inge, Flores un Zurita, favor, no sé si me escuchó bien. Estaba con audífonos y le dije de Condorcet, pero me llamó igual 2 veces. Con Dorset. Sí, mismo con caso, Dorset. Inge. Flores Zurita
Igual, creo que me llamó y creo que no sé si se escuchó. ¿Sí? Inge, lo mismo, por favor, hay interferencia. Adrián Solarse, Kevin Bryan, por favor, ingeniero. Le he llamado 2 veces. No, es que Y no Inge se ha está un poco atendido. cortado de lo que creo que es por la interferencia de la lluvia, ¿no? No puedo escuchar muy bien. Hoy, ¿no? Ingeniero Castro Laura, Ok. lo propio. Me ha llamado 2 veces, pero 2 veces he hecho presente. Sí, está bien. Ya. Veamos, continuemos, por favor. Bien, en resumidas cuentas, lo que vemos con el plan maestro, ¿sí? O programa maestro de producción, es que de alguna manera tenemos que actualizar de forma diaria, semanal, la información recibida, ¿no? Obviamente lo más óptimo es diario, pero esto es poco creíble, digámoslo así, porque en el diario vivir, digamos que para mañana, algunos productos es bien complicado, ¿no? Tal vez esto funcionaría en el diario con los productos de mayor consumo, como son los percederos. No estaríamos hablando de carne de res, carne de pollo, huevos, no sé. Podría llegar a darse esa situación que de forma diaria debemos saber, porque, por así decirles, ellos ya saben el día más que van a vender, cuánto van a vender, el miércoles igual, el fin de semana obviamente van a vender más, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ya hay un parámetro, si quieren, ¿no? Del comportamiento de las cosas. Es un desglose exacto del plan agregado, ¿sí? Ustedes han hecho un plan agregado en 2021. Básicamente asumimos esta base, los parámetros, pero ahora de forma más detallada, ¿no? Ya es más exacto, ya es más preciso, más estético, si quieren, en su desarrollo. Avanza de semana a semana y a medida que se va ejecutando todo el proceso, ¿no? Eso es fundamentalmente. Luego tenemos que detalla los productos por tipo a elaborarse. Lo que les mencionaba, va a depender mucho el tipo de proceso. ¿Ok? Va a depender mucho. Entonces, para esto, para que yo entienda que ustedes están haciendo una buena planificación, una buena programación, lo más esencial es que se requiere el proceso en sí, no del producto o de un producto X, independientemente de cómo sea su proceso, ¿ya? Es decir, ustedes en el desarrollo eh, van a encontrar en su empresa un producto o productos, ¿no? Que sean relevantes y de los cuales tienen datos específicos. Como base de cálculo, ¿sí? Es el primer detalle, es el balance de más, ¿no? Así
a rajatar. Como segunda fase, estaría de un proceso a otro, cuánto entra. Y definir, obviamente, si es por batches, es continuo, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Porque hay por batch, que es lo más, digamos, común, si se quieren. Siempre todos los procesos están enfocados al ámbito del proceso por batch, ¿no? De alguna manera han formulado ciertas soluciones para nosotros lo más de estos aspectos, ¿no? Porque eso nos va a ayudar, ¿no? ¿Qué es lo que, al final, de dónde, para qué y cómo voy a actuar al final, ¿no? Eso es, los voy a asignar. ¿Cuántas horas hombre? ¿Qué capacidad productiva tengo por una maquinaria en un determinado proceso? ¿No? Porque eso que tenemos, enmarcarlos y cada proceso tiene sus características. Ustedes deben saber, vamos, son procesos continuos, pero depende también, ¿no? De qué se procesa en una operación unitaria anterior o posterior, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta ese aspecto también, ¿no? Ahora bien, como les indicaba, estos procesos, ¿sí? Y generalmente se van a dar cuando ustedes, ¿no? Vean convenientes si se pueden o no mejorar. Hay muchos procesos, ¿ya? En los cuales posiblemente no tengan que hacer ningún movimiento en cuanto a los procesos, ¿verdad? Sí, pero siempre es bueno mencionar que se puede hacer mejoras. Y ustedes van a encontrar ese tipo de mejoras en un momento dado. A ver que lo que a veces escriben o nos dicen en una organización no siempre lo es lo que es, ¿no es cierto? Es decir, que nos pueden decir que la capacidad es de 20 toneladas hora, pero tú con tu experiencia en el análisis de datos, puede ser que hayas visto que esa capacidad sea mayor o en algunos casos menor, ¿sí? Es por eso que es importante siempre partir de lo más básico en una área y el balance de línea. Con objeto de medir de forma más precisa lo que se llama el proceso de producción por unidades, ¿cierto? O procesos unitarios que nos puedan mencionar o que estén relacionados con nuestro producto. Y eso es básicamente, ¿no? Entonces, lo que quiero que hagan ahora van a tener alrededor de 25 minutos, es que le manden ya el proceso productivo y en lo posible con un balance de materia. El balance de línea no, pero sí ya digamos lo van a tener que hacer en el trabajo. Pero sí el balance de materia del proceso productivo al cual ustedes están enfocando su trabajo. Porque a estas alturas ya debería de estar esa parte, ¿no? Porque recuerden que estamos a prácticamente los 3 días, ¿o cuánto es? 8 días, ¿no? De la presentación de. ¿Ok? Entonces, por favor, enseguida voy a mandar el drive, el enlace para que lo puedan subir. Y me lo
como práctica, si mal no recuerdo, Inge, disculpe, no se le escucha bien. Inge, ¿puede repetir, por favor? Señal creo que es Inge. minutos antes de hacer un pequeño ejemplo. ¿Está entendido o hay algún? No se escucha, ingeniero.
you.